Cuéntame una historia de Reddit. Antecedentes. Hace muchos años mi propiedad formaba parte de una granja enorme. La compré hace unos 30 años, mucho después de que la granja fuera dividida, pero antes de que existiera algún tipo de desarrollo cerca. La parte del terreno que adquirí estaba junto a la entrada trasera, la cual conectaba con un camino de tierra que pasaba por allí. Las parcelas más caras se encontraban cerca de la carretera asfaltada en la parte frontal. Originalmente compré un terreno bastante grande con la idea de dedicarme a la agricultura, pero eso nunca llegó a concretarse. Hace unos 20 años, algunos de los dueños se organizaron, los llamaremos los dueños organizados, y lograron que el área fuera reconocida como un suburbio municipal. El municipio aceptó poner calles asfaltadas, agua y electricidad siempre que un porcentaje suficiente de las propiedades estuviera desarrollado. Una constructora, relacionada con los DO, comenzó a contactar a los dueños que tenían tierras sin edificaciones, ofreciéndoles construir casas a un precio muy razonable, con la condición de que lograran reunir una cantidad mínima de personas interesadas. Durante ese proceso, uno de los DO se me acercó y me ofreció comprarme la mitad de mi terreno. Acepté y el dinero que recibí por la venta, aproximadamente 4 veces lo que había pagado por todo el lote 10 años antes, junto con un pequeño préstamo del banco, me permitió cubrir los gastos para que me construyeran una casa. Y no fue una casa cualquiera, sino una bastante grande y bonita. Viví allí algunos años y mi mamá se mudó conmigo. Yo había decidido subdividir nuevamente el terreno y construirle una casa al lado de la mía, pero lamentablemente un tumor que no fue diagnosticado a tiempo se la llevó antes de que siquiera comenzaran las obras. Bueno, lo diagnosticaron, pero ya demasiado tarde para hacer algo. Poco después de que ella falleciera, nos mudamos de la casa y empezamos a alquilarla. Unas semanas antes de irnos, el DO al que le había vendido la tierra comenzó a hablar de formar una HOA, Asociación de Vecinos. No me interesaba y me fui poco después. Alrededor de 2 años más tarde, el vecino volvió a contactarme. Para entonces ya existían 2 accesos al área, la carretera asfaltada original, cercana a donde había estado la casa de campo, conectada a una avenida bastante transitada, y mi entrada trasera de tierra, que ahora era un acceso asfaltado desde una calle municipal ancha pero no demasiado concurrida. La HOA estaba intentando bloquear el camino de la antigua granja para mejorar la seguridad y reducir el tráfico de paso, y querían que el acceso junto a mi terreno se convirtiera en la entrada principal y única de la comunidad. Al mismo tiempo, me presionaban para que me uniera a la asociación. Les dije que no y me mantuve firme. Finalmente lo aceptaron, pero me explicaron que deseaban colocar un letrero de bienvenida cerca del acceso y que el único lugar práctico para ponerlo era en el borde de mi propiedad. También querían construir una pequeña caseta de vigilancia y tener un guardia de seguridad permanente controlando quién entraba y salía, y ese pequeño edificio debía estar en mi terreno. Llegamos a un acuerdo. Ellos se encargarían de cortar el césped y me pagarían el equivalente a unos $35 mensuales a cambio de la parte de terreno que necesitaban. Yo estaba encantado con este trato, ya que la propiedad era bastante grande y realmente no les costaba nada, pues ya contaban con un servicio de jardinería a tiempo completo para la HOA. Esto sucedió hace más de una década. Con el tiempo lograron cerrar la otra carretera y la HOA empezó a pagar por tener un guardia de seguridad permanente junto a mi terreno, además de encargarse del césped y darme suficiente dinero cada mes como para cubrir comidas rápidas para la familia. Ocasionalmente algún miembro de la HOA me contactaba para insistirme en que me uniera, pero yo no tenía interés. La casa llevaba años alquilada al mismo inquilino y todo marchaba muy bien para mí, hasta hace unos 3 años. Todo iba bien hasta que, hace alrededor de 3 años, ocurrió algo extraño. Alguien asustó muchísimo a la hija pequeña de mi inquilino haciendo ruidos extraños y disparando un arma cerca de la ventana de su habitación. Esto sucedió 3 o 4 veces en el transcurso de un mes. Ese incidente asustó tanto a mi inquilino como, imagino yo, a la HOA, porque ambos me contactaron con una propuesta conjunta, que yo me uniera a la HOA, pero con condiciones especiales. Las condiciones eran las siguientes: estaría exento de las reglas de la HOA, incluyendo la exención del pago de las cuotas mensuales, y, además, la HOA
se comprometería a construir un muro alrededor de todo el vecindario, incluyendo cercado eléctrico y cámaras de seguridad. Ellos me explicaron que llevaban tiempo con ese proyecto en mente, pero que no podían llevarlo a cabo porque no querían construir el muro sobre un terreno que no pertenecía oficialmente a la HOA. Yo no veía ningún inconveniente en aceptar, así que firmé el acuerdo, los tratos deshonestos. La construcción del muro tomó poco más de un año en completarse, lo cual fue bastante rápido considerando el tamaño del proyecto. Pero exactamente un mes después de que todo estuvo terminado, mi inquilino recibió una notificación de la HOA, una advertencia por los ladridos de sus perros. Mi inquilino respondió explicando que la propiedad estaba dentro de la HOA, sí, pero que estaba exenta de las reglas por el acuerdo que habían hecho conmigo. La HOA contestó que habían cancelado esas exenciones y que tenía 30 días para cumplir con las reglas como cualquier otro miembro. Inmediatamente me llamó para informarme y entonces decidí abrir correspondencia que había estado ignorando de la HOA. Pensaba que no me concernía, porque estaba exento de reglas y cuotas. Grande fue mi sorpresa al descubrir que la HOA había actuado retroactivamente y ahora me reclamaban que debía pagar cuotas atrasadas con multas acumuladas de más de un año, que el acuerdo de servidumbre estaba cancelado y que lo hacían con efecto retroactivo de un año, amparándose en una cláusula que les permitía usar pequeñas porciones no utilizadas de los terrenos de los miembros para el beneficio común de manera gratuita, que debía reembolsarles todo el dinero que me habían pagado por la servidumbre en ese periodo, que les debía dinero por el servicio de jardinería que cortaba mi césped, a pesar de que ese había sido justamente el acuerdo original, y que sería multado por cada infracción que mi inquilino no corrigiera a tiempo. Todo esto me llevó a un proceso largo y costoso con abogados y el sistema judicial. El asunto terminó con un juez diciéndome que lo que la HOA había hecho era en gran parte legal. Tenían derecho a revocar las exenciones, pero estaban obligados a darme al menos 30 días de aviso. Cuando salía hacia mi auto después de la audiencia, el vecino D.O., el mismo que me había comprado media parcela años atrás y que ahora era presidente de la HOA, se acercó y me dijo que había sido tonto por negarme a unirme desde el principio. Según él, yo habría podido ser miembro fundador. Spoiler, no significa absolutamente nada. Y remató diciendo que la próxima vez debía asegurarme de entender los documentos que firmaba. El cumplimiento malicioso. El vecino Do tenía razón en algo. Debería haber leído mejor el contrato. Así que cuando llegué a casa, saqué el documento de la HOA que había firmado, junto con toda la demás documentación que me habían entregado, y comencé a leer con calma. Estaba decidido a romper cada regla que encontrara un hueco para romper, pero no pasé de la primera página. Resulta que, aunque la dirección física de la casa se usa para identificar la propiedad en la práctica, en los registros de la ciudad cada terreno tiene un número único que debe utilizarse en los documentos legales. Cuando mi mamá se mudó conmigo, yo había subdividido el terreno original, pero nunca llegué a construir en ese nuevo lote, y cuando firmé la servidumbre hacía tantos años, la concedí sobre esa parcela subdividida para ella, no sobre la casa principal. Pues bien, cuando la HO preparó el contrato, simplemente usaron el número de esa propiedad en la servidumbre, es decir, todo el acuerdo estaba asociado al terreno vacío, no a la casa que yo alquilaba. Al día siguiente, el vecino Do vino personalmente a mi casa, con evidente intención de fastidiarme, y me entregó 2 documentos para firmar. Uno informándome que mis exenciones expirarían en 30 días, otro notificándome que la servidumbre ya no sería necesaria después de esos mismos 30 días. Firmé ambos documentos sin decir nada. Creo que él lo hacía con cierta malicia, porque yo vivía a 1 hora de distancia y, en vez de mandar a alguien, él mismo condujo hasta allí. La venganza. Exactamente 30 días después, a la hora exacta, fui hasta la casa del vecino Do, que como ya dije, era el presidente de la HOA. Toqué su puerta y le entregué 2 documentos para que firmara. El primero era un aviso de que planeaba construir una casa en mi terreno de la HOA. El segundo era una notificación de que tenían 30 días para retirar de mi propiedad la caseta de guardia, las partes de la pluma eléctrica que estaban dentro de mi lote, así como el letrero de bienvenida. Él intentó hablar conmigo, pero lo ignoré. Me subí a mi auto y me fui. A la mañana siguiente recibí una llamada del abogado de la HOA, quien me explicó que su basura se quedaría en mi terreno porque estaba
en una zona sin uso de mi propiedad. Yo le contesté que estaba construyendo una casa allí y por lo tanto ya no sería una zona sin uso. Pude escuchar la sonrisa en su voz cuando me dijo que un juez no aceptaría que yo construyera una segunda casa solo por despecho. Espero que él también haya escuchado la mía cuando le respondí que esa parcela nunca había tenido una casa, que apenas era lo suficientemente grande como para edificar una y que no había espacio para ninguna construcción adicional como la de ellos. Le sugerí que revisara el número de propiedad y me llamara de nuevo. Yo había recortado el terreno de forma que quedara justo en el mínimo legal para permitir una vivienda pequeña. Tardaron unos 5 días en regresar con una respuesta. Su abogado me dijo que, según los términos de la servidumbre, yo no podía cancelarla sin su permiso, así que le mandé una foto del documento que ellos mismos me habían entregado notificando la cancelación. Esa misma tarde, el vecino Deo me invitó a almorzar, a su cuenta, para discutir el problema. Le dije que, no, gracias. 2 días después repitió la invitación y de nuevo le contesté, no, gracias. Otros de los DO originales también intentaron hablar conmigo. Algunos sonaban agresivos, otros comprensivos. A todos les respondí lo mismo, no, gracias. Finalmente, el abogado me llamó y me preguntó si podíamos llegar a algún tipo de arreglo. Yo le pregunté qué tenía en mente y me respondió que estaban dispuestos a discutir nuevas exenciones a cambio de mantener el acceso a mi terreno. Mi respuesta fue clara, no, gracias, y por favor no me vuelva a llamar. La rendición y el nuevo contrato. Unos 9 días antes de que venciera el plazo de los 30 días que yo les había dado, recibí una llamada de un abogado distinto. Me dijo que quería negociar una rendición, sus propias palabras. Acepté reunirme en su oficina al día siguiente. Ya tenía listos unos documentos preparados, así que la reunión fue muy sencilla. Se los entregué y él los leyó. Mi nueva oferta de servidumbre incluía todo lo que ofrecía la antigua servidumbre. Cambié la cláusula de cortar el césped por llevar la propiedad a los estándares de la HOA y mantenerla así, ya que ahora la parcela formaba parte oficial de la asociación. El costo mensual subía a $500 en lugar de los $35 anteriores. El monto se ajustaría anualmente según la inflación, cosa que el contrato anterior no contemplaba. En caso de cancelación, la HOA tendría que pagarme una penalidad de alrededor de $7,500. El contrato se cancelaba automáticamente 30 días después de que ocurriera cualquiera de estas situaciones. Se tomara alguna acción disciplinaria contra mí, mi inquilino o mi propiedad. La HOA presentará quejas formales contra la propiedad. Algún miembro de la HOA emprendiera acción legal contra mí o contra la propiedad. Que el abogado que había propuesto la rendición sería designado como mediador en cualquier disputa entre nosotros, con los gastos a cargo de la HOA. Y finalmente, que la HOA cubriría todos mis gastos legales si alguien de la HOA emprendía acciones legales en mi contra. Yo había añadido deliberadamente algunas cláusulas ridículamente duras para que, cuando la HOA se indignara, pudiera aparentar que cedía y negociar en lo que realmente me interesaba. El abogado no parecía contento. Me dijo que mi propuesta era injusta, pero que la llevaría al presidente de la HOA. Yo le recordé que, en 8 días, pensaba contratar a un grupo de hombres armados con mazos y problemas de manejo de ira para destruir lo que quedara de ellos en mi terreno. Esa misma noche recibí una llamada furiosa del presidente de la HOA, mi vecino Do. Me gritó que jamás firmaría ese nuevo contrato. Le contesté, ok. Después me dijo que estaba cobrando demasiado, que la renta debía ser la misma que antes. Yo le expliqué que, cuando firmamos el contrato anterior, el área aún estaba en desarrollo y había más de un acceso. Ahora solo existía el mío, y además ya estaba totalmente acondicionado con todo lo que ellos necesitaban. Él insistió en que yo estaba forzándolos a firmar un documento que no querían. Le respondí que eran libres de no firmarlo. Él siguió quejándose, lloriqueando sobre todo lo que pudo, y finalmente me dijo que volvería a escuchar de su abogado. La sorpresa. A la mañana siguiente, el abogado de rendición me llamó de nuevo para preguntarme si estaría dispuesto a ir a sus oficinas a firmar el contrato. Acepté. Cuando llegué esa misma tarde, descubrí que no era abogado, era paralegal. Me entregó el contrato y me pidió que lo firmara. Se rió cuando le dije que primero debía leerlo para asegurarme de que nada hubiera cambiado, y murmuró algo como, claro que lo harías. Leí el documento. No habían cambiado absolutamente nada, ni una sola coma, y estaba firmado por el presidente de la HOA, con el paralegal como testigo. Lo miré sorprendido y le pregunté, ¿por qué firmó esto? Era una estupidez firmarlo.
El paralegal me respondió. Empecé a decirle que era una mala idea, pero él me dijo que no me pagaba para pensar ni para dar consejos legales y que me callara, así que me callé. Le pregunté, ¿entiendes lo que acaba de firmar? Él asintió y me contó que incluso sugirió que uno de los abogados revisara el contrato antes de dármelo, pero que el presidente dijo que ya habían facturado demasiado en este asunto y que él mismo lo firmaría y después me demandaría una vez que la servidumbre estuviera asegurada. La realidad los alcanza. Esto ocurrió hace 1 año y medio. Tardaron 6 meses en descubrir el lío en el que se habían metido. Querían demandarme, pero sus propios abogados les explicaron que no había manera de ganar. Aun si el tribunal se pusiera de su lado, lo máximo que lograrían sería anular el contrato de servidumbre, lo cual no les servía de nada. Lo que más preocupaba a los abogados era una cláusula en particular, la de que la HOA pagaría todos mis gastos legales si alguien me demandaba. El problema era que, tal como estaba redactada, no limitaba la obligación solo a demandas de la HOA, sino de cualquier persona. Es decir, que si alguien completamente ajeno me demandaba, ellos también tendrían que pagar mis abogados. Los abogados insistieron en que probablemente un tribunal no lo aplicaría de esa forma, porque el contexto era la relación con la HOA. Yo les respondí que estaba dispuesto a descubrirlo en los tribunales, porque si alguien me demandaba, sería casi con toda seguridad la propia HOA. Finalmente firmé un anexo al contrato. En él se establecía que el vecino D.O., el presidente de la HOA, pagaría personalmente todos mis gastos legales, a menos que dejara de tener cualquier cargo dentro de la asociación, y que, en caso de que fuera la propia HOA la que iniciara acciones contra mí, entonces sí, sería la HOA la responsable de pagarme todo. El presidente renunció a su cargo ese mismo día, en medio de la reunión. Yo, muy educadamente y frente a todos, le recordé, nunca deberías firmar documentos que no entiendes. Su cara no mostraba mucha felicidad. La mediación y la piscina de perros. Durante la mediación, y no sabes lo felices que estaban los abogados de que su propio paralegal fuera ahora el mediador oficial, salió a la luz un detalle muy importante. Sin la capacidad de controlar el acceso al vecindario a través de la pluma de seguridad que estaba, en parte, sobre mi propiedad, la HOA entraba en incumplimiento de sus propios estatutos y debía ser disuelta. Además, descubrí algo que debió haber sido obvio desde el inicio. Todas las cámaras de seguridad estaban cableadas y los cables terminaban en la caseta del guardia que estaba en mi terreno. Básicamente, era mi manera o el fin de la HOA. La primera mediación fue, en realidad, bastante graciosa. El paralegal parecía desanimado cuando empezamos, pero yo sospechaba que le habían pedido que trabajara en mi contra, así que tomé la iniciativa. Les recordé a todos que yo había aceptado que él mediara, pero que no había aceptado ningún arbitraje. Si en algún momento me parecía que el proceso no era justo, yo me levantaría y ellos podían ir a demandarme. El paralegal sonrió y a partir de ahí las cosas fluyeron mucho mejor. Hace poco escribí esto después de regresar de la mediación más reciente. Resulta que construí una especie de piscina para los perros del vecindario. La hice yo mismo. Cavé un hoyo, lo rellené con piedras y lo cubrí con una terminación de cemento. Fue mi primer intento y, si soy honesto, quedó, terrible. La HOA solicitó una mediación, lo que hacen ahora en lugar de tomar acciones oficiales. Ya he rechazado varias mediaciones antes, para decirme, de la manera más amable posible, que la piscina era una monstruosidad justo en la entrada del vecindario. Yo les pedí que hicieran una lista detallada de lo que debía corregirse y cómo debía hacerse, y que me la entregaran en la siguiente reunión. La lista fue extensa. Básicamente pedía reconstruir la piscina desde cero. Entonces les pregunté si había alguna manera de reducir los costos de la obra necesaria para que cumpliera con los estándares de la HOA. Ellos me aseguraron que no había manera. Les agradecí, saqué una copia del contrato con la cláusula resaltada donde decía que ellos debían mantener mi propiedad a los estándares de la HOA y se la entregué junto con la lista. Les recordé que, según sus propias reglas, este tipo de asuntos solían resolverse en un plazo de 30 días. Comenzaron a discutir hasta que el mediador intervino y les recordó que no podían obligarme a cumplir nada sin que eso causara la terminación de la servidumbre. Les quedó claro que debían hacerse cargo ellos mismos, lo que supe del vecino Do. Ese día también me enteré de varias cosas sobre mi vecino Do. Descubrí que había vendido su propiedad hacía unos 3 meses y que planeaba mudarse a Australia. Me enteré de que la HOA,
Lo había demandado con éxito por una enorme suma de dinero que se perdió debido a su mala gestión durante la vendetta que mantenía contra mí. Y también supe que, efectivamente, había mantenido una vendetta personal contra mí todo este tiempo. Hasta el día de hoy, no tengo idea de qué hice para molestarlo. Epílogo. No estoy seguro de si seguiré fastidiando a la HOA. Siento que estoy tan cerca de quebrarlos que lo único que los detiene de cancelar el contrato es la pérdida financiera masiva que sufrirían si lo hicieran. Creo que mucho dependerá de cómo me traten a mí y a mis inquilinos en adelante. Por otro lado, debo admitir que disfruto bastante de los pagos mensuales, así que estoy motivado para mantener la paz, al menos en la medida de lo posible. El vecino de al final, tenía razón en una cosa: nunca deberías firmar un documento sin entender lo que estás firmando. ¡Qué locura de historia! Esta es la prueba de que nunca debes firmar un contrato sin leerlo bien, y también de que a veces la mejor venganza es usar las propias reglas en contra de quienes intentan aprovecharse de ti. Me encantó cómo el protagonista pasó de ser la víctima de la HOA a convertirse en la persona que prácticamente controla toda la asociación. Eso sí es cumplimiento malicioso nivel Dios. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte más historias increíbles de Reddit. Y cuéntame en los comentarios, ¿tú qué habrías hecho en lugar del protagonista?